Buenos días, bueno, buenas tardes, compañeros. Ahí ya algunos ya habrán aquí escuchado el conferencista hablar, ¿verdad? Que conmigo un rato. Eh, Ahí se los presento, su nombre es Julián Isaac Maldonado López. Ahí, como les comenté en la mañana, es un compañero mío, llevamos juntos en el mismo semestre, igual el curso de compiladores 2, y considero que conoce bastante sobre el tema, así bastante. Y considero que también el tema de la conferencia les podría apoyar un poquito en el desarrollo de su proyecto, teniendo en cuenta que realmente no son tantos días los que les dejamos el proyecto, pero como que los contenidos para este proyecto se pasaron muy para antes de que se iniciara el proyecto, se los dejáramos, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? Eh, Ahí le dejo ahí el control a Isaac. A que le... Gracias ahí. Sí, ahí como me presentó Ángel, pues ahí mi nombre es Julián Isaac, ahí me pueden decir Isaac, incluso ahí. No hay problema, ahí ustedes con confianza, ¿verdad? Y bueno, lo que voy a intentar ahorita, digo intentar, espero, porque espero darme a entender, es darles una pequeña como que vista, un poco general, en sí la aplicación de esto en, pues, en el ámbito de desarrollo y también un poco ahí que ustedes miren así con un ejemplo ahí dinámico cómo es que funciona todo ese tema de la generación de código intermedio. Entonces, dicho eso, espérenme un momento por acá. Ahí cualquier duda que tengan, no tengan pena en preguntarlo ahí, ya sea en el chat o abrir su micrófono si quieren, no hay ningún problema. Ahorita les voy a empezar a presentar, perdón que ahí tenía un par de problemas técnicos. También durante el transcurso de la conferencia estén ahí atentos al chat, que ahí les voy a pasar el tema de la asistencia y un formulario también, eso hasta el final, ¿no? Entonces, estén atentos con eso también. Ya, entonces me confirman nada más. Ok, estamos, creo yo. Espero que sí. Si no, voy a hablar ahí por gusto, pero... ok, estamos. Entonces, ya, ahora sí, perdón por la tardanza, formalmente hablando, el tema de esta presentación va a ser la generación de código intermedio. Dicho eso, voy a bajar aquí un poquito. Estamos en primer lugar, para manera de refrescar conocimientos, ¿verdad? Y para que todos estemos en sintonía a lo largo de la charla, es necesario preguntarnos qué es un compilador. Sí, entonces, también hago la observación que bastante de este contenido está basado pues, en el famoso libro del dragón, así que incluso si quieren hay una recurso auxiliar después de esta charla, pues lógicamente pueden ir ahí y ahondar un poco más de lo que el mismo libro explica, aquí nada más van a ser generalidades, pero de ese libro precisamente me llevo de la mano a manera de esta definición que ahí plantean. Un compilador es precisamente un programa que puede leer un programa en un lenguaje, pues por lo regular se le domina este lenguaje fuente y traducirlo a otro equivalente
en otro lenguaje, llamado o denominado lenguaje destino. También cabe aquí hacer la observación que probablemente y comúnmente suele decirse o entenderse como un programa que traduce un programa escrito en un lenguaje de alto nivel a un conjunto de instrucciones de máquina, a manera que lo comprenda el CPU, pero dado lo que dije anteriormente, esto no puede ser de todo exclusivo y eso es lo que quiero tratar a continuación, ¿verdad? Entonces, vamos a bajar un poquito acá. Hay dos temas acá que suelen como bastante ser tema ahí de debate, ¿verdad? En cuanto a la distinción entre cada uno de ellos, y es el compilador contra el intérprete, ¿sí? Entonces, este otro procesador de lenguajes, que es el intérprete, ya definimos el compilador, pero el intérprete, o sea, ¿cuál es la diferencia en sí? ¿Sí? Entonces, en el intérprete nos topamos que en vez de producir un programa destino como la traducción, como la traducción, el intérprete nos da la apariencia, ¿sí? De ejecutar directamente las operaciones especificadas en el programa de origen, o bien entiéndase siempre estos términos, programa fuente, con las entradas proporcionadas por el usuario, ¿sí? Entonces, aquí nos topamos con estas dos, bueno, tres imágenes en realidad, pero quiero ver si aquí puedo como que hacer una línea divisora, ¿sí? Entonces, nos topamos, sí, que por lo regular el compilador, esa es la función que va a cumplir, ¿sí? Realizar, dado un programa fuente, sacarlo o dar una salida en forma de un programa destino, ¿sí? Ahora bien, precisamente al momento de ejecutarlo, como se ve aquí abajo, ¿sí? Vamos a tener que darle a ese programa destino una entrada y una salida. Por el otro lado, precisamente, en el caso del intérprete, no pasa por toda esta fase, sino más bien, dado el programa fuente y una entrada, puede inmediatamente sacar la salida. Entonces, eso es algo como, pienso yo, bastante útil de comprenderlo, y con estos diagramitas que incluso, insisto, están en el libro, siento yo que se da bastante a entender cuál es presente la diferencia entre cada uno de estos dos elementos. Ahora bien, ¿qué trae como consecuencia esto? ¿En qué nos afecta, verdad? Lo que podemos decir respecto a esta comparativa es que, por ejemplo, los programas destino que son ejecutables, o los programas destino que resultan consecuencia de un compilador, ¿sí? Son mucho más rápidos, pero lógicamente el proceso de compilado o el proceso por el cual llegan a ser un programa destino ejecutable es relativamente tardado, ¿sí? Por otro lado, precisamente en el tema, del lado de los intérpretes, sí, de los intérpretes, estos no demoran, no demoran mucho al ejecutarse inicialmente, ¿sí? O sea, por lo regular, estos se ven en forma de que da como que una retroalimentación al desarrollador mucho más rápida, ¿sí? Pero el problema acá se puede ver en cuanto a no sé, optimización de recursos, por el hecho de que para hacer esta retroalimentación casi que inmediata, tienen que analizarse sus instrucciones a cada vez que se ejecuta el programa, ¿verdad? Lo cierto es, o sea, dicho esto también, es de que esta barrera, por ejemplo, de que un programa destino resultante de un compilador y que este análisis de las instrucciones por lado del intérprete que tiene que hacerse cada vez, esa barrera o limitantes ya por lo regular no suele ser algo tan crítico, por el hecho de que actualmente por computacional está casi que eliminando esas limitaciones y ya son casi imperceptibles. Entonces, nada más como para hacer mención de ello, e incluso, aquí como un poco de curiosidad, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, pero, o sea, sí puedo darles un listado, ¿verdad? De cuáles lenguajes son compilados y cuáles son interpretados, pero lo cierto es de que hay un lenguaje que es así, como para decirlo, bastante peculiar, y especialmente Java, por el hecho de que Java puede ser considerado tanto compilado como interpretado, por el hecho de que el lenguaje primero, en primer lugar, se compila su representación intermedia, su representación intermedia, y luego se interpreta en tiempo de ejecución gracias a la JVM, que es la Java Virtual Machine. Eso nada más como dato curioso y que vamos a ver un poco más adelante, ¿verdad? Entonces, acá lo importante es un poco, pues, déjenme aquí alejar un poquito, ya. Es dónde específicamente estamos ahora, ¿sí?
para hacerlo de forma puntual e ir al grano, lo que vamos a ver ahorita es este punto específico, ¿sí? Pero también es bastante importante saber que si bien, por ejemplo, sabemos que el compilador se divide en dos grandes fases, que la fase de análisis y la fase de síntesis, ¿sí? Haciendo referencia, vamos a poner acá una, esta es la de análisis y esta es la de síntesis. Esta parte de la generación de código intermedio es, por así decirlo, vital, por el hecho de que es, por así decirlo, como el vínculo que une tanto la fase de análisis como la de síntesis. Eso lo vamos a ver a continuación. De igual forma, antes de que se me pase, nada más hacer referencia, y así lo vamos a ver próximamente, que esta, la fase de análisis, suele llamarse como que la fase del frontend del compilador, y la fase de síntesis, la del backend, ¿sí? Nada más pequeñas analogías que nos van a servir ahorita para conforme vamos avanzando ahorita en los temas. Entonces, si bien se hace mención del código de 3 direcciones, ¿sí? A la larga, si nos queremos como que ir un poco más arriba, o sea, un poco más abstractos, el código de 3 direcciones viene a ser una representación intermedia, ¿sí? Y esta representación intermedia, como bien coloco aquí en este subtítulo, ¿verdad? Que su objetivo principal es proporcionar información suficiente para la correcta ejecución del programa original. Podemos también hacernos otra pregunta, y es presente, ¿cuál es la importancia de establecer esta representación intermedia y por ende también, o sea, generar nuestro código intermedio, ¿verdad? Entonces, decimos de esto que es importante, ya que con esto, estando establecido diferentes frontends, nuestra representación intermedia va a poder vincularse con varios backends. Antes de hablar como que estoy aquí hablando en chino, vamos a irnos hasta esta siguiente imagen, ¿verdad? Nosotros estamos, otra vez insisto, en este punto, ¿sí? Entonces, por eso bien dije antes de que era importante ver a qué me refiero con frontends y backends, ¿verdad? Porque entonces, la importancia precisamente de que se establezca y se sepa hacer una representación intermedia así bastante robusta, es por el hecho entonces, como bien dije antes, pero tal vez con la imagen se entiende mucho mejor, que teniendo varios frontends, si se dan cuenta, podemos venir a estandarizar que estos frontends apunten a una misma representación intermedia, hacer lo que... Ese es otro paso, solo voy a borrar esto acá. Este paso, el de las optimizaciones, ¿sí? Que suele ser algo... Uy, perdón, voy a borrar. Ya. Es otro paso que se suele aplicar aquí en este punto, que ya queda a criterio, y pues me atrevo a decir que está un poco fuera del tema de la conferencia, pero es necesario observarlo, a manera de que ya ese código, esa representación intermedia optimizada, sea pues objeto de destino de varios backends, como se puede observar en la imagen. Es decir, también que una buena representación intermedia es aquella que resulta considerablemente independiente de su lenguaje de origen y destino. Sí, o sea, que por así decirlo, que no importa eventualmente de dónde vino y qué se va a hacer con esa representación intermedia, sino que de esta manera logramos maximizar la capacidad de ser utilizada en una compilación reajustable, ¿sí? Entonces, tal vez como que un poco más aplicándole y poniéndolo ahí en su lugar, ¿verdad? La idea de esto va a ser entonces que presente todos estos backends, vengan y puedan generar ejecutables varios, ¿verdad? Que muy probablemente ya van a ser, pues, ajustes mínimos, bueno, esperemos, ¿verdad? Sino que ajustes complejos, ¿verdad? Pero que puedan tomar como base, como bien dijimos, nuestra representación intermedia, ¿sí? Y la misma historia, o sea, que de varios lenguajes lleguemos a este punto a manera que, pues, otra vez, como se aprecia en la imagen, podamos llevarlo a nuestros diversos backends. A su vez, también es recomendable que, como bien dije, que se sometan a estas operaciones de optimización, como aparece en la imagen, pero que estas son establecidas a conveniencia, ¿verdad? O sea, no... Bueno, si bien hay normas para, o sea, hay recomendaciones y toda una teoría bajo la optimización, pues ya queda uno criterio de cómo aplicarlo, ¿verdad? Tal vez aquí entraría también como que un tema así como que pregunta, bueno, pero y entonces, Isaac, ¿por qué no todo se estandariza, verdad? Y en un mundo ideal existe una misma representación intermedia, ¿verdad? Porque bien podría decir, bueno, ¿y por qué no entonces todos los lenguajes que conocemos apuntan a una representación intermedia universal y ya, o sea, fin del asunto? O sea,
el impacto de esto incluso podría ser de que ya todos los programas sean compatibles o sean multiplataforma, ¿verdad? Bueno, la realidad es que presente hay muchos temas de por medio de licencias. Debería ser, pues, lógicamente, un proyecto netamente open source. Entonces, y como bien dije antes, viene a representar o solucionar el tema de compatibilidad, ¿verdad? Actualmente, muchos lenguajes vienen y apuntan a representaciones intermedias ya establecidas, por ejemplo, como las de GNU, las de Diana, las de, como bien incluso dije antes, la apuntan a la Java Virtual Machine. Y aquí nos podemos incluso topar con que hasta C mismo es objeto de una representación intermedia. Es decir, un lenguaje cualquiera, pues venimos y lo aplicamos estas transformaciones de manera de que llegue a C y asegurándonos de que llegue a C, pues, digamos, ya nos aseguramos de que C es lógicamente bastante poderoso y teniéndolo en C, pues ya casi que todo es posible, ¿verdad? Y así nos podemos ir a muchos otros objetos de representaciones intermedias que actualmente se han aplicado, pero por lo que ven acá no es de que exista una universal, ¿verdad? Entonces, aquí pongo una pequeña como consolidación, ¿verdad? De lo que hemos estado hablando. Entonces, que una representación intermedia viene a romper la brecha semántica, es decir, o sea, si esto suena muy, muy marciano, ¿verdad? O sea, nada más se hace referencia a que una representación intermedia debe ser hecha a manera que no es posible recuperar el código fuente original, ¿sí? Esto, pues, por motivos de propiedad intelectual y derechos de la misma, debe ser neutral al hardware, ¿verdad? O sea, esto, pues, porque es nada más que una abstracción del lenguaje de programación y no una del hardware, ¿sí? O sea, esto es bastante claro, ¿verdad? O sea, no es objeto de hardware, sino nada más estamos hablando ahorita de lenguaje de programación. Entonces, y como bien dijimos antes, lo único que va a buscar es ser lo más compatible posible. Escalable, creo que eso se va a entender, y con la imagen anterior, que, o sea, ya vimos de que teniendo nuestra representación intermedia, podríamos expanderlo cuanto querramos, perdón, aquí se me fue, cuanto querramos de este lado, y por ende también de este lado, ¿sí? O sea, ese es como que el fin último de una buena representación intermedia. Tenemos también, lógicamente, que es simple, creo que eso no se explica, y completa, que es que a pesar de la simplicidad que debe contener la información necesaria para garantizar la integridad del lenguaje original, es necesario verificar su traducción a otras representaciones intermedias populares, que fueron las que mencionamos anteriormente. Es decir, que aún pues, teniendo nuestra representación intermedia así maravillosa, ¿verdad? Pues no cabe descartar el hecho de que se deba comprobar su compatibilidad con otras ya existentes, ¿verdad? Ok, ahora sí. Después de toda esta introducción, ya vamos a hablar un poco más netamente al código de 3 direcciones. No sé, tal vez estoy yendo muy rápido, pero en caso si ustedes tienen alguna duda, pueden interrumpirme en cualquier momento. De preferencia, si nada más me dicen, Isaac, ¿tienes algo? Dejamos algo en el chat, porque no lo puedo ver ahorita. Entonces, eso, sí. Entonces, no sé si alguien tiene alguna duda de momento. Parece que de momento no, Isaac. Ok. Ahí Okay. te avisa cualquier cosa si alguien escribe. Bueno, anda. Bueno, entonces, ahora sí, insisto, vamos al código de 3 direcciones. Entonces, ¿en qué punto cabe todo este código de 3 direcciones, verdad? Entonces, el código de 3 direcciones en sí es una forma bastante común de representar una representación intermedia, ¿sí? Por si no, como que no me voy a entender, digamos, están las representaciones intermedias y el código de 3 direcciones forma parte de una representación intermedia, ¿sí? Por así decirlo, en orden de jerarquía, o sea, están las representaciones intermedias y el código forma parte de ellas, ¿ya? Eso es lo que quiero dejar claro, ¿verdad? Y esta, por ejemplo, es, aunque suene feo, ¿verdad? Pero es como que una que se usa más que todo para fines académicos, pero porque la verdad es que es bastante entendible y
Y pues hay bastante teoría detrás de él, entonces siento yo que cumple bastante bien con ese objetivo de que uno pueda llegar a comprender ese tema sin bastante enredo, ¿verdad? Entonces, que hay como que dos puntos claves acá, ¿verdad? Que el código de tres direcciones solo admite una operación por instrucción, esto es, insisto, vital, y que se compone de estructuras básicas llamadas bloques, donde las instrucciones son almacenadas en listas enlazadas. Esto es de utilidad, ya que en última instancia nada más va a ser temas de modificar punteros. Pero antes de hablar de como un poco de eso muy técnico, ¿verdad? Vamos a ir a una aplicación sencilla, ¿verdad? Aquí tenemos las famosas instrucciones de asignación y siempre guiándonos, perdón, por la, por la primera característica, que es que solamente una operación por instrucción. Voy a cambiar igual el color acá. Entonces, vamos a hacer un ejemplo acá. Digamos que nosotros en cualquier lenguaje normal que tengamos, no importa aquí si no declaro, por ejemplo, el tipo de la variable, ¿verdad? Pero, se me fue activar eso. Tengamos por ejemplo, un x es igual a 4 más 5 menos 6, ¿verdad? Esto, en primer lugar, habría que, lógicamente, transformarlo de manera de que, pongamos aquí una línea, que es, esta es nuestra punto inicial, ¿verdad? Hay que transformar la manera de que sea admisible a nuestras reglas del código de tres direcciones, ¿verdad? Entonces, en primer lugar, aquí se va a hacer uso, o se va a escuchar mucho el tema de los famosos temporales, ¿verdad? Los famosos temporales son, digámosle, variables, ¿verdad? Solo hay manera de hacer analogías y que no nos perdamos, ¿verdad? Van a ser, digámosle, variables que nos van a servir para, por así decirlo, momentáneamente auxiliarnos y como que guardar el valor de un pedazo de determinada operación a manera de, lógicamente, llegar a donde nosotros lo necesitamos, ¿verdad? Entonces, por poner un ejemplo, vamos a venir y vamos a establecer nuestro primer temporal 0. T0, ¿verdad? Ahí se puede denominar como uno quiera, pero aquí para fines prácticos y que se entienda voy a decirle T sub 0, ¿verdad? Entonces, T sub 0 va a ser igual a 4 más 5, ¿verdad? Entonces, otra vez insisto, aquí estamos viniendo y respetando la primera regla, a manera de que aquí solo tenemos esta instrucción, ¿verdad? Esta operación. ¿Qué pasa entonces? O sea, ¿qué tenemos que hacer, lógicamente, para que eventualmente podamos obtener el valor de X tal cual? Aquí nada más haría falta un T1, T sub 1, que va a ser, ojo acá, va a ser T sub 0, porque a la larga T sub 0 es equivalente a este pedazo que tenemos acá, ¿verdad? Menos 6. Por ende, si ya, como por decirlo, para finalizar, ¿verdad? Si nosotros quisiéramos hacer esta asignación a X, es un ejemplo así nada más, ¿verdad? A quien tendríamos que asignar la X es realmente T1, ¿verdad? Y o sea, este es el principio básico y parecerá relativamente sencillo, es como que, pues sí es obvio, ¿va? Pero o sea, sobre esto de que nos vamos a basar, o sea, se basa toda una muy buena parte de la generación de código intermedio, y aquí lógicamente podemos expandernos, ¿verdad? Y no sé, hacer operaciones mucho más complejas, poner, no sé, un 8 por 4 menos 6 dividido 2, no sé, aquí podemos hacerlo así, pues con cuán largo querramos hacerlo, pero la regla va a ser la misma, ¿verdad? Y aquí es importante que nosotros hayamos diseñado, implementado bien, ese es otro tema que hasta este punto ya lo estoy dando por obvio, ¿verdad? Pero nuestra gramática, ¿sí? Porque entonces aquí, por ejemplo, aquí no basta. Nuestra gramática ya tuvo que, o sea, tiene que tener noción de la jerarquía de operaciones, ¿verdad? Entonces, por poner un ejemplo, ¿verdad? Aquí sabemos de que si colocamos un T sub 0, ¿qué es lo que va a tomar primero? Bueno, este pedazo, ¿verdad? El de 8 por 4, ¿verdad? Entonces vamos a colocar aquí 8 por 4, ¿sí? En otro temporal, por ejemplo, en el temporal 1, necesitamos luego realizar no esta resta, o sea, no el temporal 0 menos 6, no, hay que hacer la división. Entonces colocamos aquí 6 dividido 2. Y luego, por ejemplo, en un temporal 2, vamos a colocar T sub 0 menos T sub 1. Y finalmente, cuando ya queramos asignarlo a Y, simplemente hacemos referencia a T2, porque T2, otra vez insisto, tiene
o sea, engloba toda esta operación de forma indirecta, por así decirlo. Entonces, creo que con eso se va a entender bastante. No creo que haya bastante complejidad respecto a ello. Pero sí, o sea, este es como que el principio básico, los famosos temporales, ¿sí? Vamos a avanzar un poco aquí abajo. Y otra cosa que nos vamos a topar presente con el código de 3 direcciones son saltos condicionales e incondicionales. Esto, pues, puede variar. Otra vez insisto, sí, puede variar. O sea, aquí no todo está escrito en piedra, ¿verdad? E insisto, todo esto está siempre basado o ideado para que les sea de ayuda. Y por ejemplo, esta es la anotación que usan en el famoso libro de Dragón. Entonces, al decir saltos condicionales e incondicionales, yo hago referencia a que, por ejemplo, vamos a hacer uso de la palabra reservada, el goto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Este goto puede bien admitir, digamos que este es un espacio, ¿verdad? En este espacio, una condicional o no. El chiste acaba de ser de que inmediatamente después de la condicional, tiene que especificar a qué lugar del código va a ir en caso pues esa condicional se cumpla, ¿verdad? A estos puntos, ¿verdad? Vamos a decirle etiquetas. Entonces, por ejemplo, le voy a colocar L sub 0. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Si ponemos, por ejemplo, no sé, digamos, como los ejemplos que hicimos antes, ¿verdad? Que ya teníamos un X, ¿verdad? Si, por ejemplo, X es mayor a 1, yo creo que sí se entiende, no, vamos a ponerlo así. Si X es mayor a 1, go to L0, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a pasar? Digamos que nosotros tenemos, aquí voy a adelantarme un poco, ¿verdad? Pero que aquí tenemos varias instrucciones, bla, bla, bla. Pero aquí eventualmente nosotros tenemos esta etiqueta, ¿sí? O sea, digamos, lo que quiero entender acá es que las etiquetas son nombres, por así decirlo, que nosotros le damos a bloques de código, ¿sí? Que entonces, por ejemplo, L0 se define, por ejemplo, que como un proceso de asignación de temporales, por ejemplo, que quieran asignar una variable. Entonces, por ejemplo, aquí tenían t sub 0, va a ser igual a 1 más 2, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, lógicamente aquí lo que nos da a entender es de que si x es mayor a 1, el código lo que va a hacer es que se va a saltar a esta sección del código, a este bloque del código, pero va a omitir todo lo que esté aquí arriba de él, ¿sí? También, por ejemplo, en este caso establecimos un salto condicional, ¿verdad? Que está sometido a que se evalúe el x mayor que 1. Cuando ese es el caso, por lo regular, si no es que siempre, ¿verdad? Permítanme aquí borrar un poquito para hacer espacio. Se tiene que especificar una condición, por así decirlo, falsa, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si esto no se llega a cumplir? Bueno, entonces vamos a establecer una etiqueta L sub 0 que nos va a representar nuestra sección de código, por así decirlo, pues falsa. O sea, eso quiero entender. O sea, que esto va a ser cuando va a saltar a L0 cuando se cumple la condición y L1 cuando no se cumple la condición, ¿sí? Y otra vez insisto, como bien dijimos antes, no todo nuestro código de 3 direcciones va a estar dividido en bloques. Entonces, cuando yo venga y defina mi L0, o sea, digamos, incluso vamos a intentar como que hacerlo aquí explícitamente. Vamos a tener aquí un bloque con un conjunto de instrucciones y aquí otro bloque con otro conjunto de instrucciones, ¿sí? Entonces, sí. Ya, entonces, otra vez insisto, estos saltos condicionales lo que nos van a decir es, si se cumple determinada condición, que saltas a, por favor, código, salta a esta parte, y luego esta, que saltas a esta parte, ¿sí? Por ende, o sea, si se dan cuenta, aquí también coloqué este salto que no incluye una condición y pues yo creo que ya se puede deducir perfectamente cuál va a ser ese caso, ¿verdad? Y tal cual, pues incluso no es necesario que aparezca en conjunto con un salto condicional, ¿verdad? Y le vamos a denominar salto incondicional, ¿verdad? Entonces, nada más cuando venga una instrucción o queramos simplemente decirle, bueno, mira, a mí sinceramente no me importa qué es lo que llegue a pasar, yo solo quiero que saltes a ese bloque de código, va a decir, bueno, está bien, no hay problema. Definiendo el bloque, simplemente cuando llegue a este punto va a decir inmediatamente, salta acá, ¿ya? Entonces, digamos que el salto condicional, otra vez así para recapitular,
está acompañado de forma indirecta con un salto condicional, perdón, un salto condicional está acompañado de un salto incondicional de forma indirecta, y el incondicional, pues, puede estar ahí especificado sin más, no es necesario que esté acompañado de un salto condicional. No sé si tal vez aquí me hice bolas, pero esa es la idea, ¿verdad? Que así tal cual, incluso leyéndolo, o sea, el goto es BA, o sea, eso da a entender, la idea es también incluso, como bien dijimos, las características del código o una representación intermedia, es que sea entendible, ¿verdad? Entonces, cuando miremos un código como este, ¿verdad? Una salida como esta va a ser, bueno, perfectamente yo inclusive podría agarrar un papelito e intentar hacer yo a mano mi salida, ¿verdad? Independientemente que haya venido un código así súper marciano, ¿verdad? Que uno diga, bueno, voy a tener que parar muchas horas aprendiendo este lenguaje. No hay problema. O sea, si yo tengo mi representación intermedia, puedo venir y fácilmente deducir. Eso bien, en la realidad no es práctico porque esas, no sé si se puede decir como desventajas, ¿verdad? Pero es eventualmente de esperarse que si queremos algo que sea universal, el código intermedio por lo regular va a ser muy largo. O sea, va de una salida súper sencilla, ¿verdad? Va a sacar algo que es inmenso. Ahora bien, otra vez vuelvo a mencionarlo, que no quiero mucho por el hecho de que, insisto, no es tema de la conferencia, pero que ahí es donde uno viene y a criterio lo somete a operaciones de optimización. Ya con la optimización, mucho del código que genera por puro protocolo, ¿verdad? Se puede eliminar fácilmente y es posible, ¿verdad? Entonces, quiero hacerlo mención porque si no, uno bien puede cuestionarse, bueno, pero entonces, ¿para qué estamos haciendo esto, verdad? Pero no, o sea, sí se puede afirmar que, lógicamente, después de aplicarle a las reglas de optimización, y en caso que estén bien establecidas, sí se puede reducir considerablemente el código de 3 direcciones, de manera de que se quede nada más la parte concisa, ¿verdad? Entonces, aquí incluso, pues eso quiero mostrar solo despacito, ¿verdad? Pero todos los, por ejemplo, los ciclos, los whiles, los fors, los do whiles, incluso los ifs y demás, en caso del código de 3 direcciones, nada más va a ser como que un juego, ¿verdad? Ahí que uno se puede sentar y poner a pensar, bueno, ¿cómo lo estructuro, ¿verdad? Va a reducirse a un juego de saltos condicionales e incondicionales, ¿verdad? Eso que quería mencionarles al menos en esta sección. Vamos a avanzar un poquito. Bueno, aquí le tengo un ejemplo, igual sencillo, ¿verdad? De precisamente una entrada que es nada más una operación aritmética, nada de otro mundo, pero como bien se separa otra, insisto, de acuerdo a la jerarquía de operaciones, en un grupo de temporales que eventualmente, en este caso el T3, engloba ya toda la síntesis de la entrada original, ¿verdad? Eso nada más quería hacer mención. Bueno, aquí es donde se pone emocionante la cosa. Porque entonces, ahora, no hay problema, o sea, nosotros venimos y podemos traducir como bien dije, nuestros ciclos, nuestras condicionales, incluso, como bien vimos, todo el tema de asignación de operaciones aritméticas, pero, lógicamente, al menos en el caso exclusivo o más puntual de las primeras, nos va a interesar venir y guardarlas en un lado. O sea, lo había estado haciendo de forma informal, que decía, bueno, lo guardamos en X, lo guardamos en Y, o lo asignamos a X o a Y. Pero la realidad es que no es así. O sea, nosotros venimos y tenemos que venir y asignarlo a un lugar específico, ¿verdad? O sea, que no se quede ahí flotando ni en vano, o sea, que se quede ahí de la nada, ¿verdad? Entonces, es por ello que incluso en la realidad existen dos estructuras que nos van a ayudar con esta como que guardar sí, guardar el estado de nuestro programa, ¿verdad? Entonces, ¿qué va a ser el stack y el heap? Entonces, nada más un poco como generalidades respecto a qué rayos es el stack, qué rayos es el heap, pues así, pues como insisto, en la vida real, por ejemplo, ambas se encuentran en la RAM, ya sea en la real o la virtual. Eso ya también es un poco como que adelantarme un poco, ¿verdad? Pero nada más, por ejemplo, en el caso de la virtual es aquella que se crea cuando ya en verdad, lógicamente, se topa nuestra RAM
pues como que física, ¿verdad? Entonces ya nuestras computadoras están, o sistemas operativos ya saben de antemano qué tienen que hacer a manera de no decirle, mira, se acabó la RAM, no puedo hacer nada, no, o sea, sino que él ya tiene algoritmos para venir y como mencionó ahí, ¿verdad? Que asignan la memoria virtual a manera de que el programa pueda seguir ejecutándose sin problema. Pero en pocas palabras, otra vez insisto, el stack y el heap pues hacen referencia a eso, o sea, a que ambas pueden estar tanto en la real, entre comillas, o en la virtual. Ahora bien, ya hablando como un poco más así de puntualmente como que características de cada una de ellas, en el caso de la stack, incluso tal cual como el nombre lo hace referencia a, es una pila de memoria que está reservada para un hilo de ejecución. Eso igual pues, puede parecer un poco avanzado, pero no hay problema. O sea, la idea aquí es de que este es llamado, lógicamente, por el sistema operativo y es el que se encarga de asignar la pila para el programa, ¿verdad? Sigue una estructura además, igual por la misma naturaleza de que es una pila de LIFO, es decir, que last in, first out. Entonces, eso para aclarar. Además de que las variables dentro de funciones, bueno, tal vez aquí me adelanto un poco, ¿verdad? Pero que se eliminan al momento de salir de ellas, esto lo vamos a ver, perdón ahí por el spoiler, ¿verdad? Además de que el stack tiene un tamaño fijo y no se puede aumentar. Esto es el momento de la creación del hilo o, digamos, del programa, ¿sí? Para no confundirlos, ¿verdad? Y todo lo que se almacene de él dentro de esta misma estructura es relativamente de acceso rápido por el hecho de que involucra operaciones relativamente básicas. O sea, nada más, o sea, tiene incluidas en sí operaciones de push y pop, ¿verdad? Entonces, eso pues creo que igual no requiere mayor explicación. Y en el caso presente que hayan programas que tengan múltiples hilos, se maneja un stack para cada uno de ellos. Y no está de más decir que precisamente cuando uno hace sus programas y tiene problemas ahí, lógicamente, con el famoso Stack Overflow, está relacionado con esto, ¿verdad? O sea, que hay un desbordamiento de pila, o sea, que esta estructura, en otras palabras, se friega, ¿verdad? Eso por el lado del stack. Por el lado del heap, se va especificando en tiempo de ejecución, ¿sí? O sea, si no me voy a entender, en el caso del stack ya es como que el inicio, el mero inicio que se explica, en cambio el heap no, o sea, es conforme se va ejecutando el programa, digamos, tiene problemas con fragmentación, ¿sí? Por el hecho de que no suele, esa estructura no suele ser ordenada, ¿sí? Entonces prácticamente cuando se manda a llamar es algo así como que, bueno, mira, mandé a escribir a tal lado, pero no me importa si hubo un espacio que pude haber aprovechado, no, o sea, simplemente se va a escribir a él y le vale, no vela por todo ese tipo de problemas que traen como consecuencia presente la fragmentación. En ese caso, entonces, lógicamente, pues uno puede ponerse a pensar, bueno, entonces, ¿qué hay? ¿O hay alguna manera de controlarlo? Pues sí, de hecho sí hay una manera de controlarlo, e incluso, por eso es que a este punto es que nos ponen a programar en lenguajes como C++ o C, donde se tiene que venir y controlar el manejo de basura, o bien dicho, el garbage collector, que hay que venir y liberar la memoria, digamos, como que dejarla explícita en el programa, porque si no pasan este tipo de cosas. E incluso a eso de hacer referencia, ¿verdad? Si uno viene y se queda como que, bueno, pero ¿por qué hay que eliminarla o liberar ahí el espacio? Es por eso, ¿verdad? Porque al pobrecito le cuesta, ¿verdad? Y a menos que sea un lenguaje lógicamente más avanzado, eso ya lo hacen por debajo, por debajo, ¿verdad? Y por eso es que uno al inicio no le pone mucha atención, ¿verdad? Pero en este tipo de lenguaje sí hay que hacerlo de forma manual y esa es la razón puntual que vienen a solucionar, ¿verdad? Entonces, para no seguir hablando, pero al menos quería que quedara un poco claro y qué pasa con estas dos estructuras, vamos a venir y, por ejemplo, ¿verdad? Vamos vamos a dibujar aquí una pila, un stack, ¿verdad? Y bueno, por ejemplo, ¿verdad? Es importante también tomar en cuenta que
va a existir, por ejemplo, un contador del stack, ¿sí? Pongámosle, por ejemplo, un S, ¿verdad? Entonces, al iniciar nuestro programa, vamos a tener a S en 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, digamos que tenemos, como bien teníamos antes, nuestra operación aritmética, 1 más 2, y aquí, infinidad de cosas, ¿verdad? Digamos que eventualmente, nosotros teníamos esta operación normal y nosotros la transformamos a manera de que en T0, digamos, se quedara el 1 más 2, ¿verdad? Esta es como que ya, listo, aquí está listo para guardar. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Yo lo que voy a hacer es venir y decir, bueno, mira, ¿en qué punto está mi stack? Ahora le están en ese 0. Entonces, yo voy a acceder al stack tal cual como si fuese o sea, yo vengo y accedo a su posición, vamos a colocar aquí incluso índices 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Me ocupo el 8, pero ahí está. Va a decir, stack, bueno, incluso mejor voy a colocar de diferente nombre, vamos a colocar el mejor stack tal cual. Stack. En la posición S vas a guardar a lo que tenga def0. Entonces, al hacer esto, al momento de aplicar esta operación, lo que va a pasar es de que acá, en la posición 0 de mi stack, me va a quedar un 3. ¿Sí? Conforme yo venga y vaya haciendo operaciones, imagínense, haga otra operación aritmética, se va escribiendo acá, ¿verdad? Un 6, un 7, un 8, por poner un ejemplo, ¿verdad? Cabe hacer la observación de que a cada operación que voy haciendo, le incremento este puntero al stack. Entonces, por ejemplo, hago esta asignación, stack en la posición S igual a T0, inmediatamente después de ello, hago, por así decirlo, así que de forma coloquial, S++. O sea, le incremento en 1 al valor. Por ende, presente cuando haga mi próxima operación aritmética, no me va a solo escribir este 3, sino que lo va a ir asignar inmediatamente al donde está actualmente, por ejemplo, el 6. Y así sucesivamente, o sea, yo voy incrementando. En práctica, ¿a qué nos reservamos o qué guardamos en el stack? Pues sí, guardamos variables perfectamente, pero, no cualquier variable, sino que por lo regular, si no es que así es, se guardan variables únicamente de naturaleza primitiva, ¿verdad? Es decir, por ejemplo, lógicamente como lo estoy haciendo acá, números enteros. O sea, que tal cual se necesitan un espacio y ya, o sea, ahí se puede hacer referencia a su valor y punteros. Eso es lo que voy a entrar ahorita. Pero existe aquí, por ejemplo, un problema, ¿verdad? ¿Qué pasa con los strings? Los strings, si queremos que nuestro stack lo entienda, lógicamente aquí no puedo escribir, perdón, acá, un hola. ¿Sí? Eso no me lo admite el stack, ¿verdad? O sea, hay que desglosarlo en su representación entera a manera de que me lo pueda llegar a aceptar el stack. El problema acá es que los strings ocupan mucho espacio. Y tomando en cuenta, como bien dijimos, de que el stack es de tamaño fijo, si a nosotros nos ocurre la maravillosa idea de llenar nuestro stack de puros strings, eso no va a resultar bien. Entonces, en el caso de los strings, lo que vamos a hacer es de que lo vamos a guardar en el heap. De tal manera que, vamos aquí a escribir igual esto, vamos a tener también nuestro puntero del heap, va a ser mejor mayúscula. Va a estar en 0 inicialmente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok, entonces, ¿qué va a pasar acá? Si yo tengo, por ejemplo, una asignación, ¿verdad? Que una variable, no sé, una que no hemos usado, una variable z, dice, contengo un string que se llama hola, ¿verdad? Entonces, lo que yo voy a hacer es venir y jalar su representación numérica, ¿verdad? O sea, de cada carácter, y ese va a ser el que voy a guardar en el heap. Entonces, ahorita nada más lo voy a escribir así tal cual, pero aquí atiéndase que aquí deberían de ir números, ¿verdad? Voy a escribir, por ejemplo, H, O, L, A. Aquí, pues, no hay diferencia, pero por ejemplo, a cada asignación de letra, cabe aclarar de que hay que incrementar nuestro puntero de heap. De manera que, por ejemplo, cuando terminemos de escribir aquí el puntero de heap va a estar
apuntando a 4, siempre a manera de que cuando la próxima escritura sea en 4. Ahora bien, el problema acá, por así que uno podría pensar, bueno, pero aquí el problema es de que esta cosa está aislada, ¿verdad? O sea, no, ¿cómo puedo hacer para referenciarla? Sí, por ejemplo, cuando nosotros queramos venir y hacer una variable, venimos y hacemos stack, perdón, acá, por ejemplo, que tengamos, bueno, es otra cosa que vamos a hacer acá, pero digamos, Z, ¿verdad? Y imaginemos que tengamos un lenguaje que venga y diga, eh, bueno, antes de adelantarme, perdón. Vamos a guardar Z primero, ¿verdad? Antes vamos a hacer esos ejemplos despacito, pero vamos a guardar Z primero. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo que venir y hacer un puntero al heap, es decir, tengo que hacer una referencia al heap, ¿dónde? En el stack, ¿sí? Entonces, ahorita el stack lo teníamos en puntero en s igual a 4. Pues en s igual a 4, yo lo que voy a guardar va a ser un 0. ¿Por qué un 0? Porque el 0 va a ser un puntero, o ese va a ser el número que hace referencia a la posición en la cual comienza mi variable z. ¿Sí? Eso tal vez pudiera parecer un poco como marciano, ¿verdad? Pero esa es la idea, ¿verdad? Que en el stack, otra vez insisto, solo se guardan valores primitivos y punteros. Y punteros, un caso bastante puntual, valorancia, lógicamente los strings. Entonces, de esta forma, es de que yo puedo almacenar mis strings y el heap, ese sí, mire, puedes crecer lo que sea, ¿sí? Entonces, no, o sea, solventamos el problema este de que nos vamos a quedar sin espacio en el stack y en el stack al final un string que puede ser ahí de una longitud gigantesca, nada más venimos y lo solucionamos con una referencia en el stack. No sé si con esto está todo claro. Únicamente Isaac, ahí preguntan de que cómo es que saben que si ese 0 es un puntero o es un valor entero. Ya. Lógicamente, en la vida real, hay estructuras que son mucho más complejas y con más metadata, pero por poner ejemplo en la práctica, o sea, digamos, en caso usted, bueno, cuando les toque desarrollar esto, ¿verdad? Ustedes nada más, por poner ejemplo, ¿verdad? Van a tener no sé, por ejemplo, agregar un atributo extra en sus variables, ¿verdad? Sí, que digan, bueno, mira, Isaac, ten cuidado, porque esta variable está almacenada en el heap. Por ende, cuando yo tenga, no es una bandera, por ejemplo, ¿está en heap? ¿Sí o no? Entonces, cuando yo sepa que está en heap, yo voy a saber de que cuando obtenga su puntero del stack, ese no va a ser el valor netamente de la variable, sino que ese va a ser un puntero al heap y, entendido eso, nada más voy a venir, bueno, muchas gracias, voy al heap, lo recorro y ya, fin del asunto. Es un poco muy general, pero más o menos así es como se solucionaría. Espero incluso también ahorita despuesito que lo vamos a ver, ¿verdad? Pero esa sería como que una respuesta así, como a largos rasgos, ¿verdad? De lo que tendrías que hacer, así hablando en temas de implementación, ¿verdad? Una bandera tal cual, ¿verdad? Que te pueda ayudar a hacer esta distinción, ¿sí? Y lógicamente, ¿cómo vas a saber tú si la tengo que agregar o no? Pues siempre, ¿verdad? Como bien dijimos, en el heap, ¿qué es lo que se almacena? Punteros. Y específicamente, lógicamente, estructuras como strings. Entonces, si vos sabes de antemano que tu dato, tu variable es un string, pues ya, desde ahí, venís y le setas esa bandera, está en heap. Y ya, fin del asunto. No sé si con eso te resuelvo tu duda. Sí, gracias. Ok. Bueno, no sé si aquí si quieren, igual, si tienen alguna otra duda, no hay ningún problema, porque es en este punto siento yo donde que uno se suele confundir, ¿verdad? Entonces, ¿alguien más que tenga una duda respecto a cómo se almacenan estas cosas? ¿Qué otras cosas se podrían llegar a almacenar? No sé, antes de que avance. En caso que no, eh, no sé, Manuel, si Parece que no, únicamente eso. ya, ok. Vamos a avanzar acá. Quería hacer incluso tal vez todavía un ejemplo más aquí.
que, por ejemplo, estemos tal cual estamos ahorita, ¿verdad? Yo tengo mi variable z, que está almacenada, o su puntero ya tenemos claro que están en la posición 4 del stack, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo quiero venir y asignar una variable, no sé, se me ocurre m, que m va a ser igual a z, ¿verdad? Estos procesos de asignación, ¿sí? Bueno, en ese caso, lo que tendría que hacer, otra vez insisto, con la metadata que yo llegue a almacenar en mis objetos, ¿verdad? Es decir, bueno, mira, en el stack, en la posición, eso es otra, bueno, sí, digamos, en la posición 4, ay, joder, aquí se me fue algo importante. Perdón. Vamos a hacerlo un poquito más acá. El stack en la posición 4, vamos a ponerlo así, eso se lo voy a asignar a un temporal, ¿ya? Y entonces, cuando yo sepa, por ejemplo, que esta mi nueva variable m, o sea, que es una nueva variable m, yo lo que voy a hacer es venir y stack en la posición, ahorita tenemos nuestro puntero del stack en 5, el stack en el puntero de stack va a ser igual a de 0. De esa forma, yo puedo venir y extraer una variable y a su vez asignarla, ¿sí? Este mismo procedimiento se aplica lógicamente también en este caso, pues solo movimos punteros, pero también se aplica presente para los números primitivos, o las variables primitivas, ¿sí? O sea, nada más es el proceso de venir, en caso de que queramos acceder a una variable, saber en qué posición del stack está, ¿sí? Venir a asignarlo a un temporal y eventualmente asignarla a la posición del stack que a nosotros nos interese, ¿sí? Ya sea si sea una nueva variable o una variable existente, ¿sí? E incluso, es otra cosa como que bastante importante de este bloque específico, poner así varias flechitas, que es la manera por la cual nosotros podemos extraer variables, ¿sí? Por si eso nos queda también duda, ¿verdad? Porque ya vimos cómo perfectamente nosotros podemos almacenar las variables, pero bueno, o sea, ¿cómo nosotros lo vamos a extraer? Así. Nosotros las asignamos a un temporal, manipulamos la información como nosotros se nos antoje, ¿verdad? Y en caso, lógicamente, que si esa extracción de esa variable necesitamos asignarla a otro lado, pues ya solo hacemos lo que está aquí abajito, ¿verdad? Eso pienso yo que sería como que dos cosas fundamentales, ¿verdad? Vamos a avanzar un poquito también a este tema, que es la llamada a procedimientos, como digo, antes de pasar a algo más práctico. Que entonces, esta es como que poco emocionante, ¿verdad? Porque, ¿qué pasa? ¿Sí? Nosotros en el código intermedio, digamos, a nuestras funciones, no, digamos que tengamos una, no sé qué lenguaje podría ser este, pero imaginemos jole, nosotros tengamos una función que esté declarada como function, ¿verdad? Function, ¿verdad? O sea, que imaginemos que suma números, ¿verdad? Entonces yo tengo aquí X y Y, y pues aquí tal cual tengo mi bloque de código, ¿verdad? Hace todo lo que nosotros querramos. Si nosotros queremos ver representado eso en código de tres direcciones, pues en primer lugar no podemos pasar parámetros, ¿sí? Entonces, tendríamos, esto igual, o sea, queda a discreción como queramos, si quieren, yo aquí entre los, yo como lo aprendí, fue presente, incluso como lo mencioné, fue pasar mi código a C, o sea, yo hice mi representación intermedia tal cual como C, entonces, por ejemplo, yo podía poner tal cual void add. ¿Sí? Por eso es que esta sintaxis va a sonar parecida, ¿verdad? Y ya, o sea, esta era mi función. Ahora bien, aquí puede entrar una pregunta bastante válida y es, ¿cómo rayos entonces vos, Isaac, vas a poder pasarle los parámetros? O sea, las variables estas, ¿sí? Ok, entonces vamos a imaginar que... Ahí está. Vamos a borrar todo esto. Y vamos a hacer un poquito más chiquito para que quede acá claro y que no lo perdamos de vista. Function.
add xy y nuestro paréntesis, ¿verdad? Entonces imaginemos que en el código nosotros vengamos y hagamos una llamada a... Uy, ahí salió mal, pero bueno. A 1,2. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? El pasar parámetros, a lo único que se va a reducir es que nosotros vamos a tener que guardar en el stack los valores de las variables, a manera de que yo venga y, por ejemplo, vamos a igual hacer una estructura aquí del heap rapidito. Ya, y aquí los índices, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sea, imaginemos que esta es la única porción de código que tenemos, que eso está en nuestro main y ya, tal cual va. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo lo que voy a hacer de antemano es venir, bueno, mira, tú, Isaac, tienes que venir y, primero que nada, reservar la primera posición, es decir, este 0, a lo que posiblemente vaya a retornar mi función. Ahorita vamos a ver a qué me refiero con ello, pero por ejemplo, o sea, eso lo dejo claro ahorita de antemano porque yo voy a venir y decir, bueno, stack en la posición 1 va a ser igual a 1. Entonces aquí va a tener un 1. Y luego stack en la posición 2 voy a guardar un 2. ¿Sí? Esto es tal cual como declaramos una variable. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando vamos a ver, ¿dónde puedo hacer acá? Vamos a ver acá. Cuando yo haga este add, ay, híjole, ahí se me fue el void. Cuando ya en mi código, o sea, cuando mi código de 3 direcciones salga, o sea, se genere, y tenga el add acá, espero que todo el mundo no, pero lo que voy a hacer es que voy a tener un temporal 0, y lo que voy a hacer es venir y decirle, mira, Isaac, jala el stack en la posición. En este caso lo que voy a hacer es que, se recuerdan que de igual forma tenemos un puntero global del stack, ¿verdad? ¿Sí? Entonces yo lo que voy a hacer antes de llamar, o sea, digamos que esta es como que la original, y este es el código de 3 direcciones, ¿verdad? Entonces, cuando yo llame a este add, antes de, incluso ahí me estoy adelantando, yo voy a decirle, mira, pon que el stack ahora va a apuntar a 1. Ahora sí llamo a void dice. Bueno, incluso creo que aquí no tengo que hacer esto, perdón, ahí sí los estoy confundiendo, ¿verdad? Pero ahora sí va a hacer tal cual mejor el llamado a add, antes de que vuelva a colocar void, ¿ya? Entonces, cuando yo igual, esta es otra salida que generó el código intermedio, ¿verdad? Solo para aclarar, ¿verdad? Cuando yo llegue aquí adentro, yo lo que voy a hacer es decirle, mira, jala aquí en la posición 1 y asignalo a T0, y luego aquí a T1, y aquí se me... Y a T1, me parece un 11, pero vamos a hacerlo así, asígnale el T2, a manera de que, ya haciendo como que, ya una analogía para que no se me pierdan acá, T0 va a ser el equivalente a X, y T1 va a ser equivalente a Y. Por ende, ahora sí, como resumen, lo que quiero entender acá es de que el pasado de parámetros lo que va a hacer, pues va a ser una asignación temporal, por así decirlo, de variables en el stack, que luego le vamos a extraer dentro de nuestra función, ¿sí? ¿Y por qué dije que se reservaba esta posición 0? Porque en caso, si imaginen que esta cosa tenga un return, ¿verdad? Que lo tenemos, aunque no haya especificado aquí el tipo de retorno, ¿verdad? Pero imaginen que el retorno es 0, yo lo que voy a hacer acá es de que, bueno, mira,
independientemente de qué rayos pase aquí arriba, yo en el stack, en la posición 0, voy a retornar algo, ¿verdad? Entonces, cuando yo salga de acá, yo voy a saber de que, por ejemplo, vamos a aquí asignar un temporal. Al temporal 0, le voy a asignar el stack en la posición 0, y yo de esta manera voy a poder rescatar aquello que haya retornado la función. Yo siento que, no es de saber ajeno, que esta es como que la parte más compleja del código de tres direcciones, porque uno dice, bueno, pero qué chirmol, qué rayos es de Isaac, ¿verdad? Y es el hecho de que sí, parece casi que todo un ritual antes de llamar una función, ¿verdad? Porque entonces, otra es como que así yendo por pasos. Asignamos al stack las variables que vayamos a guardar, o inclusive los punteros, venimos, llamamos la función tal cual, teniendo nuestra función ya transformada en código de tres direcciones, inmediatamente al entrar, asignamos a temporales las variables que pasamos, o los parámetros que pasamos por medio del stack, ¿sí? En estas como posiciones temporales, ¿sí? Y luego el stack, pues de cajón, otra vez esto, le asignamos la posición de retorno y asignamos lo que vamos a retornar, a manera de que cuando termine la ejecución de este add, por medio de un temporal, podamos retornar o extraer el valor retornado, ¿verdad? Entonces, no necesariamente tiene que ser así. Al decir no necesariamente tiene que ser así, más que todo me refiero a la parte del retorno, porque bien lo podríamos colocar al final, o no sé, establecer como que una posición como que estándar para saber cuál va a ser nuestro valor de retorno, pero yo considero que es más fácil asignarle siempre, por así decirlo, como que asignarlo o reservarlo antes de los parámetros que pasemos, porque así nosotros podemos poner aquí cuántos parámetros quisiéramos, un 4, un 5, un 6, no sé lo que sea, pero nosotros vamos a ver que independientemente de cuántos parámetros puso, en la primera posición siempre va a ser el valor que nosotros retornemos. No quisiera ahogarlos mucho con tanto y me van a decir de balde y por qué y cómo rayos vamos a ver si en verdad lo que nos está diciendo no son casacas, ¿no? Entonces, aquí ya les tengo finalmente una demo. Entonces, solo denme chance, voy a compartir diferente pantalla y vamos a irnos para acá. Únicamente, Isaac, antes de que, bueno, mejor después para la formulario, donde se los va a pasar ahí. Vienen los que tenían la conferencia, mejor, ¿verdad? Sí, ya tienen todo ahí, ¿va? Pero de una vez se los paso. Y ahí, ya, sí, Isaac. Va, no hay problema, no hay problema. Va, entonces, de hecho, aquí les voy a compartir esto aquí por el chat. Esto ustedes pueden acceder desde cualquier lado. O sea, nada más les hago la advertencia que no es responsive de momento. Eso es como que futuras implementaciones, ¿verdad? Así que tengan cariño con él, ¿verdad? Entonces, este es un compilador así hecho y derecho. E incluso lo que se hizo acá es presente. La idea es que aquí podemos colocar sentencias que hemos estado viendo durante la conferencia y ustedes puedan ver tal cual cómo se va comportando el stack y el heap y las variables que vamos obteniendo al momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, ahora sí podemos hacer una asignación, ¿verdad? No sé si de hecho, bueno, y no sé si lo acerco se va a fregar esta cosa, pero espero que sí se mire. Y si no, pues como digo, ustedes pueden ir a hacerlo por su cuenta, ahí con el enlace que les compartí en el chat del Meet. Este compilador tiene, digamos, se basa como que en una versión como que light, sencillita de TypeScript, ¿verdad? De manera de que se pueda conservar fácilmente o se pueda determinar fácilmente cuáles son los tipos de variables que están manejando. Entonces, por poner ejemplo, ¿verdad? Tenemos bien. Entonces, bien va a ser un tipo number. Lo que vamos a hacer acá, solo déjenme recargar esto que... va a ser un tipo number. Y esto lo que vamos a hacer acá es, por ejemplo, asignarle un 1. Entonces, ¿cómo se va reflejado esto, verdad?
aquí instrucciones generales, cuando ya tengamos escrito nuestra entrada, tenemos que darle aquí compilar. En caso que sea correcto, pues aquí nos va a indicar que todo fue correcto. En caso que no, pues ahí les va a salir un montón de errores. Pero vemos tal cual, ¿verdad? Que una asignación, otra vez insisto, se reduce a una asignación al stack. En este caso, pues de igual de forma interna. No quiero entrar mucho a temas de cómo fue tal cual la implementación. Me interesa más que me cachen un poco cómo es la lógica. Considero yo que es un poco más importante, ¿verdad? Pero, por ejemplo, acá yo tengo, lógicamente, de forma interna un contador del stack, un puntero del stack, perdón. Entonces, yo sé perfectamente acá que yo tengo que mandar a llamar al 0, porque de momento es la primera instrucción que me encuentro. Le asigno el 1 y también como que instrucción general, pues el pobre necesita su main, ¿va? Entonces hay que generarle su main para que sepa de que aquí tiene que empezar, ¿verdad? Entonces, media vez ya vemos que está todo en orden acá, nosotros podemos aquí colocarle start e irnos línea por línea, ¿verdad? Entonces aquí, por ejemplo, yo puedo colocarle siguiente línea. Entonces aquí se dan cuenta, tal cual, cuando tenemos nuestra asignación al stack en la posición 0, le asignamos 1, aquí ya nos aparece una estructura del lado derecho, que en la posición 0 tenemos en efecto un valor 1, ¿verdad? Le damos a la siguiente línea y pues como es un programa chiquito, pues ya terminó, ¿verdad? Incluso aquí abajo presente se mira perfectamente cómo es que nosotros, o sea, cómo van incrementando los valores de los punteros tanto del heap como el stack, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí, por ejemplo, algo un poco más complejo, si quieren verlo así, ¿verdad? Vamos a colocar... A ver, creo que esta cosa está así tal cual, muy por ahí bugueada, no sé qué le pasó acá, pero vamos a hacer un 1 más 2 menos 10, ¿ya? Sí, ahí como que está movido el cursor, pero bueno. Aquí se me olvidó la variable. Bien, entonces si se dan cuenta, aquí lo voy a compilar. Vamos a iniciar. Y aquí va poco a poco. Si se dan cuenta, como esta operación aritmética sí requirió un poco más de potencia, ya se dan cuenta, nos generan 2 temporales incluso. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en el primer temporal tenemos como que el agrupamiento de 1 más 2. Entonces, en el temporal 1 tenemos el temporal 0, tenemos ese resultado. En el temporal 1 vamos a guardar la operación entre el t sub 0 y menos 10. Vamos a leer la siguiente línea. Y el resultado, lógicamente, tal cual, de esta operación es menos 7. Entonces, tenemos que en el stack, en la posición 0, menos 7. Incluso aquí también podemos ver cómo se van generando los temporales, ¿verdad? Y cuáles son los valores correspondientes de cada uno. En el caso de T0, pues como corresponde es 3 y T1 es menos 7. Entonces aquí la verdad es que podemos ir jugando un poco más. Voy a borrar esto porque me di cuenta que está un poco bugueado, pero vamos a jugar siempre con números antes de entrarle a algo así más masacre, ¿verdad? Entonces, colocar aquí una definición, por ejemplo, que A sea igual a 10, let B sea igual a un number igual a 20, y finalmente un let C number va a ser igual a más B. Entonces aquí vamos a compilarlo. Me fue un igual. Déjenme irlo por acá. Let's say number igual a más B. Entonces, la misma historia, le colocamos start y antes de incluso pues, siempre iniciar la ejecución, nos damos cuenta acá que tal cual, en primer lugar, hace asignaciones al stack tanto en la posición 0 como en el 1, donde le asigna 10 y 20 respectivamente, y cuando viene y quiere hacer la asignación de C, lo que va a hacer en primer lugar es asignarle a estos temporales T0 y T1 lo que hay actualmente en el heap en la posición 0 y lo que hay actualmente en el heap en la posición 1. ¿Sí? De tal manera, como lo explicamos antes, y es lo que hace de que es la manera en que se puede extraer variables, ¿sí? Y finalmente,
en otro temporal, T0, va a venir y hacer la operación respectiva que corresponde a las variables que extrajo, que es T0 más T1. El resultado lo mismo, lo asigna al stack en la posición 2, porque ya pues, detecta lógicamente que la posición 0 y 1 están ocupadas, y ya, o sea, tal cual, no hay mayor ciencia. Y si vamos uno por uno, pues vamos viendo aquí cómo en el stack se va llenando, 10, 20. El T0 y el T1 aquí vemos abajito, que tienen los valores que corresponden, ¿verdad? El 10 y el 20. El siguiente, el T2, va a venir y va a valer 30, que es pues, lo esperado, 10 más 20, 30. Y finalmente, al stack en la posición 2 le asigna tal cual. O sea, ya vimos acá que el stack en la posición 2 tiene el 30 que obtuvimos en el temporal. Finalmente, pues retorna y ya. En caso igual aquí, por ejemplo, que no queramos ver, o sea, ir línea por línea, aquí podemos decirle terminar la ejecución y ya lo termina así sin más. Esto por lado de asignaciones, ¿sí? O sea, que espero que antes haya quedado claro, pero al menos ahorita ya con este ejemplo práctico un poco más claro, ¿verdad? Aquí también se puede ver un poco más mejor, viendo por ahí, el tema de los saltos condicionales e incondicionales, como ya mencionamos en el GoTo, y etcétera, etcétera. Por ejemplo, en el caso de un if, si nosotros le decimos acá, bueno, mejor aquí hagamos otro ejercicio, ¿verdad? Let a number va a ser igual a 1. Entonces vamos a tener un if acá. Si a es mayor que 10, bueno, imprímeme. Igual aquí, como digo, como es una mezcla ahí de TypeScript, se va a usar el console para poder hacer logs en la consola. Vamos a decirle que acá, ahí está. Es mayor a 10. En caso que no, pues no va a hacer nada, ¿verdad? O bien podemos colocar aquí un else y que nos haga ahí el favor, ¿verdad? Vamos a hacer console log. No cumple. Ya. Aquí nada más se me está pasando las comas. Ya. Y ahí sí que les debo ese fix porque está horrible eso. Pero bueno, aquí vamos a ver que sí se nos incrementó considerablemente nuestra función, pero esto nada más es por el hecho de que estamos haciendo un console de un string y pues es otro tema también, que lógicamente nuestro código de 3 direcciones, como guardamos los strings como enteros, no podemos decirle exactamente que imprima el entero porque nos va a sacar números, ¿verdad? Entonces hay que hacer una conversión. Eso pues ya queda a discreción de ustedes. Por ejemplo, en este caso yo implementé una función primitiva que venía y ya implementaba un algoritmo propio, ¿verdad? Que hace todo este proceso de conversión de números a strings. Pero digamos, hagámosle caso omiso a esto, o sea, como que no existe y solo enfoquémonos en el main, que yo creo que es como que lo más objetivo, ¿verdad? En el caso del main, en la primera instrucción es guardar un 1 en la posición 0 del stack, ¿verdad? Cuando es el if, ¿sí? Cuando es el if, viene y jala en un temporal 0, de sub 0, el valor de esta variable que recién hicimos, porque si se dan cuenta aquí en el if es necesario que compare el valor de A. ¿Cómo va a ser el valor de A? Siempre, como dijimos antes, extrayéndolo. Entonces, hace la comparativa tal cual. Por eso es que yo veo que los ifs son como que los que más entienden porque incluso se hace uso de un if, ¿verdad? Decimos que si T0 es mayor que 10, que por favor ve al bloque L0. El bloque L0 lo tenemos establecido acá y ese bloque L0 lo que va a hacer es venir, imprimirnos el es mayor a 10. En caso que sea falso, va a ir al bloque L1. El bloque L1 está aquí abajito, ¿sí? Entonces, aquí incluso se dan cuenta que está esta gran lista de caracteres, pero pues no es más que una asignación en el heap de todos esos caracteres, ¿sí? ¿Y por qué lo estoy asignando el heap si en sí esta cosa no es una variable? Por el hecho de que para llamar a mi función nativa de print string, tengo que pasarla como que si fuese un parámetro, ¿verdad? ¿Sí? Se dan cuenta aquí lo que yo hago es venir y asignar todo al heap y como parámetro únicamente guardo el puntero, ¿sí? El puntero del heap. Entonces, hecho eso, nada más, mando a llamar el puntero del heap y ya. O sea, no
todo esto pues parecerá así escandaloso y creo que hubiera mejor elegido un mejor ejemplo, pero es nada más lo que hace, ¿sí? Entonces, ya teniendo compilado, vamos a iniciar, ¿sí? Aquí voy a ir uno por uno, ¿verdad? Le asigna la variable, extrae la variable, aquí evalúa, ¿sí? Entonces, en este caso, como le ingresamos un 1, pues se va a ir a la condición falsa, ¿verdad? No va a ir a L0, sino que a L1, ¿sí? Ahí dice go to L1. Entonces se va a L1, ¿sí? Se dan cuenta, eso es ese salto de línea, ¿verdad? Aquí empieza a hacer la asignación de caracteres, va viendo cómo va creciendo el heap, ¿sí? Aquí tal cual va a ingresar ahora de momento a la función nativa de imprimir string. Vamos a ir un poquito más o menos qué es lo que va a ir. Extrae los valores del stack. Y se dan cuenta que es algo curioso, porque jala el valor del stack, pero como sabe bien perfectamente que le estoy mandando un string, sabe que lo que está en el stack no es el string en sí. Entonces jala el valor del stack y luego accede al heap en la posición que extrajo el stack, porque ese valor es un puntero realmente. Aquí nada más hacemos el algoritmo ahí para que vaya imprimiendo, y si se dan cuenta, bajamos un poquito acá, ya vemos cómo en la consola me va imprimiendo los valores que corresponden. O sea, si vamos avanzando acá, me va escribiendo no, el espacio, C, Q, y aquí podemos ir iterando, 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 pero si le doy aquí finalizar ejecución, me dice perfectamente que el 1 no cumple con que sea mayor a 10, entonces imprime no cumple. Si queremos hacer algo que en verdad, para ver si en verdad esta cosa está funcionando, ¿verdad? Podemos decirle tal cual, esto está horrible, ¿eh? Pero lo volvemos a compilar. Me dice que todo está en orden, le doy a iniciar, finalizo ejecución y me dice es mayor a 10. Así que, en efecto, podemos comprobar que esto está en orden. Eh, Tal vez, igual como otro ejemplo que podemos mencionar es el tema de los whiles, ¿sí? Me voy a dejar tal vez eh, esa A ahí para que nos sea de ayuda. Un while, por ejemplo, si mientras A sea mayor a 2, por ejemplo, ¿verdad? Quiero que me imprimas. Bueno, primero vamos a hacer un if. Si, bueno, el if no es necesario, perdón, aquí me confundí. Vamos a hacerle un decremento cada que entre acá. Y vamos a decirle que a un console log, ya, antes que me vaya el punto y coma. Sí, entonces yo creo que todo es en orden ahí. Ya, si decrementa A es menor que 2, bueno, tengo entendido que todo está bien ahí. Y si vemos aquí la salida del while, vemos que es otra vez, insisto, tal vez esto, pues, incluso creo que les podría dejar, se les podría quedar a ustedes ahí para que ustedes vayan jugando, cómo tener una idea de cómo se van generando ciertas estructuras. Entonces nos damos cuenta que el while, incluso aquí le pongo comentarios, aquí empieza el while, aquí termina el while. El while se basa en colocar o generar una etiqueta de inicio, ¿sí? Hago el acceso a la variable que se va a evaluar dentro del while, evalúo la sentencia del while, pero cada o sea, cuando es verdadero, lo manda a esta sección de L1, ejecuta todas las instrucciones que especificamos en este bloque, en el cuerpo del while, y se dan cuenta de lo que hace al terminar, es que lo manda al inicio otra vez, go to L0, lo manda al L0, y así es como él puede venir y ir evaluando constantemente la expresión. Lo va evaluando, 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 hasta que eventualmente ya no se cumple, la manda a L2. L2 ya es el fin del while y ya pues, finaliza el while. Entonces, tal cual, así es como podemos hacer fácilmente la implementación de un ciclo como el while. Y el for va a ser exactamente la misma historia, pero antes de seguir hablando, vamos a ver aquí un poquito cómo vamos a terminar a ver si no se nos encicla esta cosa. No sé si se encicló o no, pero vamos a ver acá. Es que esta cosa nunca se va a cumplir, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Ya, mi error. Vamos a terminar, iniciar. No, si es mayor a 2.
A ver, aquí, ¿cómo lo tengo yo? Es que estos caracteres están haciendo la pala, pero ya, listo. Vamos a iniciarlo de nuevo. Hoy sí funcionó. Entonces, haciendo uso siempre de este debugger, digámosle, ¿verdad? Aquí asignamos la variable, ingresamos esta etiqueta de L0, recuperamos el valor de la variable, ¿sí? Hacemos todo el proceso de evaluación de la condicional. En este caso, como sí cumple, pasamos a todo el bloque de instrucciones que tenemos ahí, que pues simplemente involucra imprimir el valor de la variable. Como se dan cuenta, aquí abajito aparece 11. Le damos siguiente línea y la instrucción es volver a L0. Volvemos a L0 y hacemos este mismo proceso, ¿sí? O sea, si se dan cuenta, aquí va a ir iterando, regresando a L0, hasta que no se cumpla la condición. Y como nos vamos dando cuenta, en la consola se va imprimiendo 10, 9, 8, 7, 6, 5, supongo aquí ya fue el 4, déjenme revisar, 4, 3. Va, en esta iteración ya no se va a cumplir. Entonces, ¿se dan cuenta? Ah, no, es en la siguiente. En esta iteración ya no se va a cumplir, entonces lo manda a L2. Y así es como finaliza el ciclo. No sé sinceramente si estoy hablando de más, pero no sé si de momento con lo que les he mostrado, nuevamente tienen alguna duda. ¿Está claro? Si pudieron ingresar acá, no les ha dado ningún problema. Parece que no. Por lo que dicen en el chat. No. Ya. Todo ok, diga. Ok. Bueno, yo sinceramente tengo igual pena a la hora, pero prácticamente creo que esto es como que lo que les quería dejar el día de hoy, ¿sí? Los básicos, los principios ahí generales de todo la teoría bajo el código de 3 direcciones, y más útil aún, a mi parecer, esta como que consola ahí de experimentación, donde ustedes pueden ver precisamente la generación de asignación de variables, de ciclos, de funciones incluso, o sea, que aquí no lo puse, pero igual nos podríamos aquí pasar un montón de tiempo experimentando con esas posibilidades, pero que a la larga pensaría yo que les puede ser de utilidad a manera de que si ustedes no tienen una idea de cómo, o sea, incluso es diciendo que eso es lo que pasa también a veces, que no tienen idea en caso quieran hacer esto, bueno, pero ¿y cómo rayos lo voy a estructurar, verdad? O sea, porque la verdad es que la implementación en sí, la generación de código intermedio, es mucho más sencilla que, lógicamente, hacer algo que saque una salida. En cambio, o sea, incluso acá es un extra que le coloqué, ¿verdad? O sea, que me pueda sacar una salida, pero tal cual, si no tengo mal entendido, por lo regular lo que se les pide a uno es nada más que implementen el código de 3 direcciones. Ya lo corran ustedes donde ustedes quieran, pero, o sea, generarlo en sí no es complicado. Nada más ustedes tengan claro la estructura, el tema de los bloques y las reglas que tienen que respetar, me atrevería a pensar yo que es más que suficiente. Entonces, no sé, Manuel, si quieres agregar algo más. No sé si me estoy despidiendo desde antes, pero yo creo que con eso es como que la idea que quería dar a entender hoy. No, con eso está bastante bien, Isaac. Ahí échenle un vistazo a la página que les está dando Isaac. Tiene algunas implementaciones ahí bien interesantes con el tema de, por ejemplo, las funciones. Ahí hay un tema con el tema con los temporales que en esta herramienta que nos está mostrando Isaac ya la ha solucionado. El problema en sí de las funciones recursivas. Y también recordarles el tema de llenar el formulario, ¿no? Incluso si no son de esta sección o si no son no están llevando actualmente el curso, y pueden echarle un ojo. Y también, no sé si
creo que este código lo tenías compartido, ¿verdad? Isaac? Ahí en Sí, la creo zona. que yo recuerdo que lo dejé público, pero déjame confirmar. Sí, ahorita está público. Sí, se pueden dar un cuenta un poquito de cómo es que realizan las cositas, ¿verdad? Igual creo que estaba más o menos parecido a como lo estoy implementando yo en el laboratorio, o como lo estamos viendo en el laboratorio, pero siempre ver otros ejemplos ya en código y cómo funcionan las cosas ayuda bastante. Entonces, con eso, muchas gracias, Isaac. Perdón. Ahí, buena conferencia. No, y pues de igual forma, al menos personalmente, yo creo que lo que podría hacer ahorita de manera puntual es arreglar ese problema que vi ahorita en el pleno demo. Ahí sí que las demos huelen el miedo, pero cualquier otro tema, ahí sí, eh, pues no sé, o sea, me pueden hablar, no sé eventualmente cómo, pero, o sea, cualquier cosa, estoy ahí para ayudarlos, ya sea incluso si colocan un issue en el repo o algo por el estilo, no sé, se me ocurre, pero cualquier duda que puedan llegar a tener respecto a esta implementación o en general que no tienen idea de cómo hacer algo, pues más de algo, ahí pienso yo que les podría apoyar, entonces, nada más eso, échenle ganas y con eso pienso yo que daría por finalizado mi contenido. Ya, gracias, Isaac.